Dios les bendiga en gran manera en esta hora. Que Dios Todopoderoso toque tu corazón a través de su santa palabra en este mismo momento. Le doy la bienvenida a esta cápsula de Poder y de Fe, donde creo que Dios tiene una palabra para ti en esta mañana. El día de hoy será a través del tema advertencia divina. La palabra de Dios que vamos a leer está en el capítulo 34, del verso 15 de Éxodo, donde dice la palabra aquí en el nombre de Jesús. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Amén. Bendito sea el Señor Jesús de Nazaret. Esta palabra que acabamos de leer es una advertencia divina. Versos anteriores Dios había pactado con Moisés, no con el pueblo, con Moisés. Y en Moisés, en ese pacto que hizo Dios con Moisés, estaba involucrado el pueblo, ¿verdad? Y la promesa de que Dios llevaría al pueblo a una tierra prometida y de que Dios cumpliría la promesa que le hizo a Abraham. Pero esa promesa, ese pacto Dios lo hace con Moisés, de que su presencia iría con él y de que haría tantas maravillas y tantos milagros y tantos portentos que el pueblo no había visto hasta ese momento. Cosas grandes haría Dios que el pueblo no había visto jamás anteriormente, ni nadie, ningún pueblo, ni siquiera los pueblos que él iba a echar de delante del pueblo de Dios, había visto tanta gloria como Dios le iba a mostrar al pueblo. Y dice Dios a Moisés: yo voy a hacer esto. Este es mi pacto contigo y con el pueblo, ¿verdad? Porque Moisés era el representante del pueblo delante de Dios. Sin embargo, Dios le hace una advertencia a Moisés. Le dice: no te mezcle con los pueblos que voy a echar delante de ti. Tenemos que entender algo para comprender lo que esta advertencia significa. Primero, que el pueblo o los pueblos que Dios echaba de delante del pueblo de Israel eran pueblos paganos, eran pueblos que se habían corrompido. Por eso fue que el pueblo duró 430 años en Egipto, porque había un tiempo que había que cumplirse para que el hedor del pecado y la maldad de aquel pueblo llegase a las narices de nuestro Dios. Y una vez llegado allí, entonces Dios decide sacar el pueblo de Egipto y llevarlo por el desierto para que se cumpla el tiempo y aquel pueblo alcance la maldad necesaria para Dios poder entonces derramar su ira sobre ellos y apartarlos. Entonces Dios advierte a Moisés, le dice: no haga pactos, no haga alianzas. Es el texto que acabamos de leer. No hagas alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses. O sea, van a pecar en contra mía, y cuando ustedes se mezclen con ellos, también van a seguir sus propios pasos. Y fue exactamente lo que pasó, porque el pueblo no siguió la advertencia. Por eso hoy el pueblo de Israel está como está. En las situaciones, me refiero a las situaciones de dura cerviz, que continúan todavía esperando un Mesías, cuando el Mesías ya vino y ya se manifestó. Y dice la palabra de Dios que a los suyos vino y los suyos no les recibieron, porque todavía a esta altura de juego están esperando un Mesías que los redima, cosa que ya no va a acontecer, sino cuando sus ojos sean abiertos y puedan ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Una advertencia Dios hizo aquí, pero ¿cuántas advertencias Dios no nos deja a nosotros en su santa palabra? Nos dice: no hagan esto, no hagan aquello, y no buscando deteriorarnos o dañarnos a nosotros, sino protegernos y guardarnos, a sabiendas de que Dios es un Dios santo, 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 y el que se acerca a Dios debe santificarse, como he dicho anteriormente en otras cápsulas. O sea, el deseo de Dios es que podamos acercarnos a Él de la manera correcta, y por eso Él procura que nosotros seamos santos, y por eso Él procura que nosotros nos abstengamos de ciertas cosas que nos dañan, que laceran esa relación con Dios. Y si usted ama a Dios, mi querido amigo, mi querida amiga, mi querido hermano, usted va a buscar agradar al Señor, va a buscar conocer la palabra, porque conociendo la palabra y orando la palabra, el Espíritu de Dios te va a santificar y te va a alejar de todo aquello que es pecaminoso. Y esa es la palabra que quiero que entiendas en esta mañana: advertencia divina. De esa misma manera, Dios advirtió a Salomón y le dijo a través de Moisés, que profetizó que cuando tuviera rey sobre la tierra, sobre el pueblo de Dios, este rey no fuera dado al vino, ni tampoco en acumular riquezas, ni tesoros, ni ejércitos. ¿Por qué? Porque Dios era su defensa y Dios era su riqueza. Sin embargo, Salomón hizo todo lo contrario, ignorando la advertencia de Dios y el consejo de su padre David antes de morir, que hizo todo lo contrario a lo que Dios le ordenó, y por eso terminó como terminó. Al final no le encontraba sentido a la vida, excepto la proclamación final en Eclesiastés, donde dice que el todo del hombre es el servirle a Jehová. Y es lo que al final usted va a alcanzar decir si sigue viviendo la vida de pecado que está viviendo. Es necesario que escuchemos la advertencia
de la santa palabra del Señor y nos convirtamos de todo nuestro corazón en este día para servirle a aquel que es Rey por los siglos de los siglos y su nombre es Santo. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.